diferencia. Ok, solo debo cambiarla acá. Ok, entonces acá tengo mi pantalla. Voy a entrar a modo presentación para que se vea más. Ok, ahí está listo. Entonces, esta es una aplicación que utiliza Java 11. Voy a regresar, les voy a mostrar los dos commits porque son los que me van a permitir viajar en el tiempo. Tengo un commit donde tengo una versión tradicional de cómo se ven las aplicaciones y al siguiente commit ya establecí mecanismos de control relacionados con las vulnerabilidades de OWASP que acabamos de ver. Entonces les voy a mostrar la versión segura en teoría. Entonces ahorita estoy en la versión donde el backend todavía no es seguro. ¿Cuál es la estructura de mi aplicación? Esta aplicación se les va a hacer familiar a todos aquellos que ya sean desarrolladores Java, porque es una aplicación enfocada en persistencia de datos. ¿A qué me refiero con esto? Para empezar, imaginen que esta aplicación es un backend que va a ser consumido por una aplicación mobile, una aplicación en Angular, en Vue, el framework que esté de moda, creo que ahora está de moda Svelte.js. Lo importante es que me estoy conectando a una base de datos. ¿Qué base de datos? De momento voy a utilizar una base de datos en memoria y en esta base de datos en memoria yo acabo de crear una representación o modelo. El modelo es el siguiente. Tengo un identificador único como phrase ID, tengo un autor y tengo una frase. A ciertos autores les voy a atribuir la autoría de ciertas frases. Esa es la idea. A partir de este modelo, que todavía no está configurado correctamente, yo creo una segunda capa que sería mi repositorio de datos y básicamente es un DAO. El DAO está implementado con request scope. Este sería mi primer mecanismo de control porque el DAO solo debería de vivir cada vez que realizamos una petición al servidor para garantizar que sea atómica. Como necesito que esto persista en una base de datos, anoto mi componente CDI como transaccional para que la transacción sea automática. Y en el caso de inject, yo inyecto la representación o el entity manager que representa mi servidor de aplicaciones. Entonces, en este caso estoy utilizando JPA. Con JPA, entonces, cuando yo reciba una instancia del objeto, si estoy creando, la persisto. Si estoy actualizando, ejecuto una operación merge. Y si estoy realizando una búsqueda, yo utilizo la búsqueda por ID. Y si lo estoy eliminando, entonces a partir del Entity Manager que representa la base de datos, lo elimino. Esto es código clásico en aplicaciones Java. Ahora, lo que se empieza a notar acá es que en algún momento voy a necesitar realizar búsquedas más avanzadas. Entonces, cuando yo realizo una búsqueda por autor o por frase, inmediatamente eso me obligaría a utilizar ya sea SQL o JPQL. ¿Cuál sería la diferencia? Si yo quisiera crear una forma vulnerable de esta aplicación, lo haría de la siguiente forma. En lugar de establecer parámetros, solo haría una concatenación con autor. Entonces, algo que opinan muchas personas o que creen muchas personas es que solo por utilizar JPA o JPQL ustedes ya están protegidos. Pero la versión más vulnerable sería al momento que concatenan o aplican concatenación y la versión correcta sería utilizar parámetros. Ahora, yo sé que cuando uno está empezando a programar es más fácil utilizar concatenación, pero ¿cuál es el problema con esto? Si dentro de autor viniera una instrucción SQL, si por ejemplo el texto de autor fuera que esta aplicación, aquí vamos a dejar JPQL, que hagan un join con la tabla de usuario y les retorne un join, probablemente podrían saber quiénes ya son los usuarios del sistema.
con algo tan simple con inyectar SQL. ¿Cuál sería la forma correcta? La forma en la cual yo ya la tenía programada. En lugar de utilizar concatenación, utilicen parámetros. Y una vez utilizan parámetros, al momento de lanzar la query, sea con JDBC o con JPQL, ustedes sí o sí están obligados a hacerlos pasar por setParameter. Y setParameter a lo interno, sea con Hibernate o Eclipse Link, le aplica procesos de sanitización. Entonces la sanitización es automática. Podríamos agregar una capa adicional con una biblioteca de terceros, pero en esencia nunca concatenen directamente en la instrucción, siempre concatenen antes de lanzar el parámetro. Y si por ejemplo yo quisiera darle más significado al like, podría hacer algo como lo siguiente. Estoy agregando búsqueda por parámetros. Entonces aquí me podrían decir, ¿y no nos habías dicho que no concatenaras? Sí, pero de cualquier forma esto se va a convertir en un texto. Y este texto, al momento de pasar por el método setParameter, va a ser sanitizado. Entonces, conclusión, no concatenen en la SQL, no siempre utilicen parámetros, porque los métodos setParameters limpian de cualquier carácter raro su aplicación. Ok, si avanzamos en un nivel y vamos entonces al controlador, lo que yo estoy haciendo acá es ofrecer al usuario un API REST. Inyecto mi repositorio y tengo todos los métodos correspondientes a REST. En este caso, tengo métodos para get todos los objetos, get un objeto en particular, put para ver únicamente el valor, para crear una instancia en mi servidor, post para actualizar una instancia en mi servidor y delete para eliminar la instancia. Acabo de crear un API. Entonces, este proyecto, al final del día les voy a mostrar cuáles son sus dependencias. Es un proyecto clásico de Java EE en el cual únicamente dependo de dos bibliotecas, de Java EE API, y me aseguro que su última versión sea la versión 8.0, y de MicroProfile, cuya versión es 3.2 y es la última versión compatible con Payara. Entonces acá estoy tratando de reducir la superficie de ataque mediante el control de las dependencias para que sean la última versión disponible. Entonces, ¿cómo se vería esto en el mundo real? Acá, por ejemplo, yo tengo la versión 42.2.5 del driver de Postgres. Sin embargo, si ustedes van al sitio de Postgres, van a notar que esta no es exactamente la última versión. Y además de esto, Postgres suele variar muy poco su driver JDBC, por lo que si quisiéramos proteger esta aplicación, la última no es la versión 4.2.42.2.5, sino es la 42.2.12. Y actualizo mi proyecto. ¿Qué tanto tiempo me llevó actualizar una dependencia? Si el API se conserva, es solo cuestión de que cambien el API directamente en su proyecto y que lo actualicen, y que tengan un analizador estático de código que les avise: hay una nueva versión del driver de Postgres, hay una nueva versión de lanzamiento. Entonces automáticamente tendrían que ir actualizando sus aplicaciones. Ahora, ¿cómo se ve esta aplicación en funcionamiento? Vamos a compilarla. Entonces aquí solo estoy creando una nueva versión para que lleve los cambios y la voy a actualizar. Entonces para esto sí necesito salir de modo full screen. Ok, entonces una vez mi aplicación está lista, el servidor que voy a utilizar para su publicación es Payara 5. Este es un servidor de aplicaciones tradicionales que también tiene versiones para microservicios, pero me va a servir para correr esta versión de mi API. Y mientras esto inicia, acá creo que ya está, voy a inicializar también Postman. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros realicemos una petición
a demo infosec data phrases para consultar los datos de la base de datos y podamos manipular los datos de distinta forma. Entonces consulto a phrases, esto ya creo que ya desplegó. Sin autenticación. Vamos a ver ahora. Aquí todavía está ejecutándose. Ok, unos segunditos en lo que la aplicación inicie. Ok, aquí lo que me pasó es que yo tenía una versión en ejecución, entonces por eso fue que se puso muy lento. Un error de capa 8. Ok, nuevamente voy a ejecutar el application server. Me aseguro que no hay ninguno está corriendo. Entonces comienzo. Vamos por acá. Entonces esto suele ser un poco más rápido, pero ahorita estoy grabando también este video, entonces estoy usando bastante CPU. En esencia solo es un servidor para que corramos nuestra aplicación. Y noten lo siguiente, también me cercioré de utilizar la última versión disponible de Payara con la que yo sé que mi aplicación es compatible, que es Payara 5.201. Entonces, una excusa que se suele dar mucho al momento de que desplegamos aplicaciones es que si lo despliego en una nueva versión no funciona. Eso puede sucederles en algún momento. Solución: integration testing, regression testing, unit testing, para que cuando necesiten probar su compatibilidad de una nueva versión sea algo tan simple como mandar a un servidor de integración continua. Ok, mi aplicación está publicada y lista. Entonces, en este momento, si yo realizo una petición al API, estoy obteniendo un JSON vacío. Posteriormente, si yo realizo una persistencia, voy a persistir una frase. Esta frase se le atribuye a Jimmy Morales, el expresidente de Guatemala, y dice básicamente: el futuro es lo que desconocemos. Este cuate tenía un montón de frases. Entonces yo puedo venir y persistir esta frase, y nuevamente cuando realizo la búsqueda, ahora sí me dice que el autor es Jimmy Morales, el futuro es lo que desconocemos. O por ejemplo, podríamos insertar una segunda frase que sería de Stewie. Y la frase sería: el futuro es hoy, oíste viejo. Persisto. Nuevamente realizo la búsqueda. Ahora, ¿qué es lo peor que podrían hacer en este momento? Como su API ya funciona, que se vaya hacia producción y eventualmente nadie se va a dar cuenta dónde está publicado el API. Así es como construyen la Deep Web, dejando un montón de recursos libres a acceso a un montón de personas para que puedan utilizar su aplicación. Esta API en esencia no tiene ningún mecanismo de protección, a excepción de que ya la previne de inyección SQL. Por lo tanto, en el momento que yo la utilice, yo puedo venir y hacer cambios en todos los datos. Si ya sé que aquí va a haber una comunicación, entonces digo: bueno, aquí ya me di cuenta que Jimmy Morales es la frase número 1. Por lo tanto, yo podría venir y actualizar a Jimmy Morales y corromper los datos. Entonces podríamos decir: cambio el verbo de put a posts y digo Jimmy Morales. Este tiene una nueva propiedad que es phrase ID, y con que coincida el phrase ID, porque yo conozco Java, yo podría decir: esta aplicación estaba expuesto. Boom. Con solo tener el API abierto y que alguien ya conozca mi URL, puede manipular y enviar a persistir los datos que él necesite. ¿Cómo la protegemos? Esto se los voy a mostrar con mi entorno Git. Voy a viajar en el tiempo. Nuevamente regreso a presentación. Entonces digo git log ---- one line.
tengo que reiniciar. Git reset -hard, git checkout master, git log -1line. Entonces ahorita ya me encuentro en la versión segura, en secure version. ¿Qué fue lo que cambió o qué tan difícil iba a ser implementarle seguridad a mi backend? Como primer paso es que yo me asegure que la plataforma en la cual yo estoy ejecutando mi aplicación tenga definidos roles o escenarios de seguridad. Si por ejemplo voy a 4848, que sería el panel de administración de Payara, en producción Payara les va a solicitar realizar un login. En desarrollo, como van a ver en este momento, Payara me deja entrar directamente. Y yo he visto Payara y Glassfish publicados sin siquiera haber cambiado las credenciales. Esto tendría que mejorarse en producción. ¿Cuál es el mecanismo de seguridad? Yo reviso la configuración de mi servidor. En este caso me voy hacia server config. Luego voy hacia realms. Y dentro de realm yo ya creé una zona de seguridad que denominé Burgerland. Y estoy aprovechando los mecanismos de autenticación del servidor de aplicaciones para decir que voy a tener un usuario Ronald con rol web y un usuario King con rol mobile. Ahora, en lugar de crear mi propio mecanismo, yo confío en un mecanismo que ha sido creado como proyecto de código abierto y que la gente audita constantemente. Es mucho más probable que este mecanismo esté bien a que yo implemente mi propia seguridad. ¿Cómo se implementa entonces seguridad utilizando MicroProfile? Lo primero es que en el momento que ustedes quieran proteger APIs con MicroProfile, su aplicación tiene que declarar con qué roles es compatible. Entonces utilizo la notación declare roles. Esta lo que me está diciendo que es compatible con el rol mobile y el rol web que yo implementé para que se viera más elegante en un enum, pero pudieron haber sido directamente los strings. Una vez que declaré los roles, yo también tengo que decir, como mi runtime es compatible con MicroProfile, yo lo que estoy diciendo es, estas APIs, su mecanismo de configuración de seguridad es que utilicen MicroProfile JWT, JSON Web Token. ¿Qué tanto me costó eso? Agregar 2 líneas. Posteriormente tengo que agregar un certificado y cómo funcionan los certificados es que ustedes comparten el certificado público a los clientes y el servidor se queda con el certificado privado. Entonces mi generador de JSON Web Tokens va a tener la parte privada y si necesitan que sus clientes consuman JSON Web Tokens, ellos los pueden validar a través del certificado público. La generación de JSON y la consulta y validación de JSON no por fuerza tienen que estar en el mismo proyecto. Obviamente este no se los voy a mostrar, no es que lo utilice en otros proyectos, pero básicamente es un certificado SSL. Ahora, Disculpa que te interrumpa, nos quedan unos pocos minutos. Ok, sí, ya solo... ¿Podemos pasar a la sección de preguntas o algo más que quisieras agregar para poder... Solo les muestro en funcionamiento ya la aplicación segura. Está bien. Ok, entonces, ¿cómo la protegí o cómo implementaría roles? Al igual que como acabo de declarar roles en mi aplicación, los roles se implementarían de la siguiente forma. Yo tengo cuáles roles utilizan qué métodos de mi controlador. Acá, por ejemplo, digo, las consultas voy a permitir que la consulta global únicamente la haga quien tenga rol web. Mientras que la consulta individual se la permito tanto a mobile como a web. La consulta el método de actualización solo a web, porque mobile no debería de poder actualizar. En esencia, yo defino mi propio esquema de seguridad. Una vez que yo definí mi propio esquema de seguridad, si utilizo el mecanismo de autenticación correcto, aquí deberíamos entonces redesplegar esta nueva versión que ya está protegida. Esto va a llevar unos segunditos. Entonces,
una vez que redesplegué la versión protegida, si yo no utilizo autenticación, acá ya desplegó, o si no proporciono ninguna credencial, mi API ya está protegida, por lo que obtuve entonces un 401. Ese sería un mecanismo tan simple, y aunque ustedes no lo crean, hay un montón de personas que no lo implementan. Ahora bien, yo tengo un proveedor de tokens ya desplegado que se conecta a mi application server. Entonces, si recuerdan los roles que yo les había mencionado, hay un rol para Ronald de tipo web y un rol de tipo king. Si yo inicio sesión con Ronald, esto me genera un nuevo JSON Web Token que yo puedo utilizar. Ahora, recuerden que el rol de Ronald es web, lo que significa que debería de funcionarme para consultar, pero no me debería funcionar para actualizar datos. Entonces, si utilizo un bidder token y reemplazo mi token anterior con el nuevo token e intento comunicarme, noten que nuevamente tengo acceso a los datos. De momento está vacío porque redesplegué y reinició la base de datos. Pero si con este mismo token yo voy a hacer una actualización, vamos a ponerle actualización final del demo. Si lo hago sin autorización, ¿qué debería de pasar? Me rechaza un authorizer. Pero si aún así yo robé las credenciales o soy un usuario que me quiero pasar de listo, voy a venir y con mis credenciales, o sea, el token que se le proveyó a Ronald, voy a intentar actualizar. Entonces, en este momento obtuve OK y ya estoy actualizando. Ahora, vamos a ver si lo utilicé correctamente. Sí. Entonces, me voy a cambiar de usuario y en lugar de Ronald voy a utilizar King. Entonces, ¿qué debería de cambiar? El rol de King es diferente. Si yo cambio el token con el cual me estoy comunicando al backend e intento persistir una nueva frase, vamos a cambiar a puts. Me rechaza por el rol que tenía originalmente. Entonces, noten que a pesar de que la credencial sí me podría servir para consultar, voy a utilizarla nuevamente. No tengo el rol específico para consultar todos. Pero si lo utilizo en el método individual, aquí sí puedo ver. Entonces, a nivel de métodos, además de establecer mecanismos de autenticación, tengo políticas de autorización. ¿Qué necesité? Conocer un poco cómo funciona el framework y saber que en lugar de implementar mi propio mecanismo, la solución más inteligente sería en todo caso conocer Java EE y conocer cuál es el mecanismo con el cual yo puedo proteger mis aplicaciones utilizando Role-Based Authentication Controls. Ahora, ya para cerrar, este proyecto o esta demo tenía una segunda parte, que era que también necesito generar estos tokens a partir de algo. Para generar los tokens, yo utilicé otro proyecto siempre dentro de Java EE y tuve el mismo cuidado. Como yo tengo que firmar los tokens que produzco, en lugar de establecer mi propio cifrado, yo utilizo Bouncy Castle, que es una biblioteca de seguridad que hablé en la presentación, y me aseguro que sea la última versión. Originalmente estaba en 1.63, Git me dio una alerta que tengo que actualizarlo, lo subo a 1.65. ¿Qué hace este proyecto? Este sí tiene la llave privada porque es el que crea los tokens y los firma para que cualquier persona con llave pública pueda entender y validar estos tokens. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son las conclusiones? Conozcan los frameworks, cuídense utilizando el OWASP Top 10 y utilicen antes de implementar sus propias soluciones, tómense el tiempo de conocer los mecanismos de seguridad que tienen las aplicaciones empresariales. Entonces, no sé si
da tiempo para preguntas o si tuvieran algún comentario en la presentación. Dejamos el espacio abierto para preguntas, si no empezamos a despedirnos y esperar la siguiente charla, que ya tenemos a nuestro siguiente conferencista en línea.